Bueno, profe, Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Primeramente, recuérdense de escribir en el chat, en el presente, porque es importante mantener la asistencia todos los días. Segundo punto, voy a recordarles la situación de la exposición en cuanto a la evaluación que se va a tomar. Recordarles rápidamente. Contenido, ese contenido yo lo voy a evaluar una vez que usted me entregue las diapositivas que deberían ser al final de esta clase. Una vez finalice la clase, usted debe de mandarme, el coordinador, las diapositivas. La nitidez del trabajo, que se vea bien. La participación, que usted me diga que todos hayan participado, porque esa es la idea. Y además de eso, el seguir las indicaciones. Si usted se da cuenta en mi pantalla, nosotros tenemos ahí un temporizador. Voy a ponerlo rapidito para que usted lo vea. Ahí tenemos un temporizador, ¿ve? En donde usted va a tener la posibilidad de ver cuánto tiempo tiene o cuánto tiempo le hace falta. Para no tener la necesidad de que yo tenga que estar interrumpiéndolo, diciéndole, falta un minuto, falta tanto, falta tanto. profe, disculpe una duda. Vamos a tener los 5 minutos, ¿verdad? Sí, van a tener los 5 minutos. El expositor va a tener sus 5 minutos para trabajar y para hacer las exposiciones en cuanto a lo que considere. Considero importante lo siguiente. Número 1. La introducción muy rápido y quiero que me lleguen a las aplicaciones, que vayan directamente a las aplicaciones más allá de la reseña. La reseña yo la leeré, una vez cuando me entreguen el documento. Quiero que vayan directo a las aplicaciones. Quiero ver las aplicaciones y quiero que me expliquen no tan en detalle, no tan matemáticamente hablando, sino un poco más general sobre las aplicaciones que ustedes me han dado. En cuanto a la conclusión, no tienen que leer todas las conclusiones, sino solamente la conclusión que a usted le tocó. Digamos, Ramiro es que expone. Bueno, Ramiro lee la conclusión que él preparó, que él puso. Obviamente, en la diapositiva tienen que venir todas las exposiciones. ¿Estamos claros en eso? Mientras esperamos que los otros estudiantes entren. Acuérdense de escribir en el chat presente, no se les olvide eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? ¿O todo está claro? Para entonces empezar con el primer estudiante, que será... O sea, profe, Dime. disculpe que lo interrumpa. Entonces la charla sería más como definiciones puntuales de qué sería lo que nos tocó y más en qué se aplica en la medicina exactamente. Exactamente. Yo quiero puntualidad, yo quiero específicamente ver las aplicaciones. En cuanto a, Levi, en cuanto a lo que es las reseñas y eso, yo verificaré una vez cuando usted me mande el documento. Por eso yo quiero especificación. Levi, ¿por qué tiene dos cuentas? Entonces las reseñas no van en... Sí, la reseña tiene que ir, pero No, o sea, en la charla ahorita mismo que he hablado. exacto, en la posición. Si usted ha diseñado su exposición con los 5 minutos y le cabe la reseña, vaya, usted puede hacerlo.
Si no le cabe que es lo más probable, entonces no hay problema. Se me va directo entonces a lo que es la explicación. Comentarles además algo rapidito, antes que todo el mundo entre. El día miércoles voy a hacer el último problema de la prueba. Ese último problema que estaba muy interesante, que tenía cositas ahí muy curiosas. Yo espero que todo el mundo haya sacado, o la mayoría de ustedes haya sacado ese problema. Era un problema, porque yo se los dije, dice que en guerra avisada no muere soldado. Siempre hay un problema ahí complicado. Yo le dije a usted que yo en todas mis pruebas tengo un problema que yo invento, que yo hago. Así que realmente ese era uno de esos tipos de problemas para diferenciar las B, las A y las C. ¿Estamos todos listos? ¿Estamos preparados? ¿Los expositores del grupo B están preparados? La primera expositora tenemos a Leticia. Leticia, ¿estás preparada? Profe, Dime. disculpe, antes de que empiece el grupo, escuché que le había preguntado a Levi que si tenía otra cuenta, entonces también le iba a comentar que ahorita iba a entrar desde mi computadora con una cuenta mía, porque en el teléfono se me es como difícil ver lo que usted explica, entonces mientras lo escucho en el teléfono, estoy viendo desde la computadora, para que sepa. Perfecto. Así me gusta, que me expliquen las cosas bien. Profe, ¿son 4 minutos o 5 minutos? 5 minutos, Leticia, 5 minutos. Es que el tiempo... Y el lo tiene cosita que dice bajar. 4, pero vamos a ponerla 5. Son 5 minutos. Espera. Ahí está. Pero no nos asuste, no nos recorte Ahí todo. está. No, tranquilo, tranquilo. Están sus 5 Profe, minutos. disculpe que le interrumpa. Por chat, por WhatsApp, al privado le escribí algo. Quería ver si me podía responder y disculpen. Ok, bien. Ajá. Ok. Si no se puede, vamos entonces a dejarlo. Y entonces, si no puede ahora mismo, entonces en la tarde. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, pues. Acuérdense de mandar la información una vez terminada la clase. Bien. Leticia, ¿estás lista? Ya yo te di la posibilidad de compartir pantalla. Así que ahí, si está todo listo, entonces empezamos. ¿Se Ok. ve, profe? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, exactamente, se ve, perfecto. Ok. Entonces, esperemos un momentito. Está muy bonita la diapositiva, por cierto. Gracias, lo hizo mi compañero. Lo Muy hicieron los bonita. Cosas diferentes, lo cual me gusta. Muy probablemente nos pasemos del tiempo, pasemos de las 2 horas, así que 1000 disculpas ante todo. 1000 disculpas. Espérate un momentito, empezamos ya. Ok, buenos días maestros y compañeros. Hoy tengo el gusto de presentarles mi exposición sobre funciones trascendentes dentro de la medicina. Mi grupo está integrado por Jay Ramírez, Mauricio Cerezo, Eliezer Peterkin y mi persona Leticia Lugio. Para comenzar tenemos la frase que dice: la matemática es la ciencia del orden y la medida de las bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. René Descartes. Introducción. La mayoría de los problemas que hoy en día conocemos son las operaciones algebraicas y en ellas encontramos suma, resta, multiplicación, división. Sin embargo, también existen funciones especiales como las funciones trascendentes. En este caso están las funciones exponenciales, logarítmicas y las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas en la medicina. Las funciones trigonométricas son funciones que describen la medición de los ángulos y de los triángulos. Se define comúnmente como el cociente entre los dos lados del triángulo rectángulo y asociados con su ángulo. Aplicaciones en la medicina. Podemos ver las funciones trigonométricas en las pruebas de electrocardiogramas y en las series de Fourier. El problema práctico que pusimos aquí es en el campo de la óptica, que se utiliza la fórmula A igual TG menos 1, paréntesis, TGX menos SECX, paréntesis, y esta fórmula se utiliza para determinar
el rayo de salida de las dispersiones en prisma, en donde TG es el espesor de la placa, el X es el ángulo de incidencia y A es el ángulo de refracción. Funciones exponenciales y logarítmicas dentro de la medicina. Las funciones exponenciales y logarítmicas son una inversa de la otra, ya que cuando nos dan la expresión y igual a elevada a la x, pero nos dan el valor de a y el valor de x, para calcular la y, estamos en presencia de una función exponencial. Sin embargo, cuando nos dan el valor de a y el valor de y para calcular el valor de x, estamos en presencia de una función logarítmica. Aplicaciones en la medicina. Se pueden utilizar las funciones exponenciales para la determinación de un crecimiento o un decrecimiento de población humana con colonias de bacterias o sustancias radioactivas. El problema práctico que pusimos acá fue el siguiente. Después de que un estudiante con un virus gripal regresa de un internado aislado de 2.000 estudiantes, el número de estudiantes infectados T días después de la llegada del portador está dado en función, nos dan acá, y tenemos que determinar cuánto tardará la mitad de la población estudiantil para infectarse con el virus, considerando que ya el importador está dentro de los 1.000 estudiantes. Primero copiamos la ecuación que nos dan y entonces lo dividimos entre 2. ¿Por qué 2? Porque nos están diciendo que es la mitad de la población estudiantil. Y la mitad de 2.000 es 1.000. Y como se ve, queda como 1.000 igual 200 entre 1 más 1999 elevado a la menos 0,895, y al resolverla nos da a 8,50 días. Por tanto, desde 8 días y medio se debe tener infectado al menos la mitad de la población estudiantil. El crecimiento y decaimiento exponencial. Ok. La expresión crecimiento exponencial se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, y una cantidad sujeta al decaimiento exponencial si se disminuye la tasa proporcional con respecto a su valor actual. El problema práctico, como podemos ver, es el de una gráfica en donde se dice que la enfermedad se propaga rápidamente por los últimos años. Cada mes se duplica la cantidad de contagiados que el mes anterior, y como vemos hay una proporción entre el mes y la cantidad de enfermos en incremento. Y la conclusión es que después de haber estudiado este tema nos ayuda a entender el comportamiento de los ángulos y los triángulos y su relación, facilitándonos el análisis de los problemas matemáticos. Gracias. Ok, muy bien, buen trabajo. Me gustó, sobre todo en la parte de óptica. Ese programa de óptica me interesa, voy a analizarlo un poco más en detalle. Solamente una, por decirlo de una manera, una sugerencia. A veces mucha información en la pantalla es malo, ¿ok? A veces mucha letra en la pantalla es malo. Si se puede, para las próximas, intentemos que haya menos letras y entonces más complementación del mismo estudiante, ¿ok? Pero muy bien. Vamos. El siguiente es Hernán López. Vamos a ver, Hernán. Sí. ¿Estás listo? ¿Preparado? Dale. Ya va. Vamos a ver qué nos trae el grupo de Hernán. Va, profesor, es que no puedo moverla. Aquí está. Ahí. Un poquito mejor. ¿Se ve? Sí, se ve. Solamente ponla ahí para que sea pantalla completa para las transiciones y eso. Ajá. ¿Ya estás preparado? Ok, sí. 100% preparado. Ok. Vamos a empezar ya.
Buenos días, respetado profesor, compañeros. Hoy voy a hablar sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. Como introducción, existe un aspecto que tiene un nivel de importancia muy elevado y es su aplicación en las ciencias laborales, sobre todo en el área médica. Y para poder comprender la utilidad y la importancia de las funciones trascendentes, debemos definir cada una de estas y así cómo se relacionan con las ciencias de la salud. Funciones trigonométricas en la medicina. Bueno, primero debemos conocer lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto entre uno de sus lados. Y aquí lo podemos ver. Y con este triángulo rectángulo donde está la hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto, podemos relacionar las funciones trigonométricas que ya todos conocemos. Aplicación en la medicina. Bueno, las funciones trigonométricas las podemos utilizar en la medicina, especialmente en la utilización de instrumentos electrónicos, como en este caso es un marcapasos, donde el ángulo que minimiza la fricción en el flujo de sangre lo podemos ver apreciado en esta fórmula, donde coseno por R mayúscula entre R minúscula, donde la R mayúscula representa la arteria más grande y la R minúscula las arterias más pequeñas. Podemos ver aquí un problema, donde nos están preguntando en qué instante el volumen es máximo y mínimo y cuál es el valor del volumen máximo y mínimo. Esto lo podemos ver aquí, donde el volumen máximo lo vemos en la punta de la cresta y el mínimo abajo. Y podemos agregar que la traslación vertical es de 2.5 unidades y hay una amplitud de onda de 0.25 unidades. Funciones exponencial y logarítmica dentro de la medicina. Las funciones exponenciales y logarítmicas, estas son inversas y lo podemos ver en la siguiente imagen donde se notan las gráficas de estas funciones. Las funciones exponenciales principalmente las podemos ver en medicina en lo que es los estudios sobre crecimiento ya sea bacteriano o poblacional. Y en este caso vemos un plato Petri con algún crecimiento de bacterias. Y las funciones logarítmicas las vemos principalmente en lo que es la suministración de medicamentos, ya que este cumple una ley exponencial de disminución. Y lo podemos ver aquí en el siguiente problema de crecimiento de bacterias, donde NT es un múltiplo constante de la función exponencial 4 entre 3. Y lo vemos aquí, que cuando el tiempo es 0 nos da el mismo valor, pero cuando aumentamos el tiempo, nuestro valor de crecimiento de bacterias aumenta. Crecimiento y decaimiento exponencial. Bueno, el crecimiento exponencial dice que los modelos exponenciales se aplican para cualquier situación donde el crecimiento sea proporcional al tamaño actual de la cantidad de interés. Y lo vemos reflejado en esta fórmula donde C es la cantidad inicial, la R representa lo que es la tasa de crecimiento y la T el tiempo transcurrido. En cambio, con el decaimiento exponencial nos dice que la disminución de una cantidad a una velocidad proporcional a su propio valor. El crecimiento exponencial lo vemos aplicado principalmente en lo que es el área de, como ya lo mencionamos antes, el crecimiento de bacterias, el crecimiento poblacional, y el decaimiento exponencial lo podemos apreciar también en lo que sería la cantidad de drogas en sangre, en elementos radiactivos y entre otros. Y podemos apreciar esta fórmula que nos dice que el valor de n disminuye a medida que t aumenta. Y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde tenemos un problema que nos está dando una constante de decaimiento, que es esta, y nos está dando un valor de n. Entonces, si lo analizamos, cuando el tiempo es 0, nos da el mismo valor. Pero cuando disminuye el valor de n a 53.8. Esto hace énfasis en lo que expuse en la diapositiva anterior. Y como conclusión, mi conclusión personal es que puedo concluir que sin darnos cuenta, las funciones trascendentales juegan un papel importante en la medicina, especialmente cuando hablamos de crecimiento bacteriano y todo lo relacionado a esto. Muchas gracias. Ok, muy bien Hernán, buen trabajo. ¿Me la dejas ahí un momentito porque me gusta? Ay, dale para atrás un momentito. ¿Ahí? En las conclusiones, rapidito.
Dale para atrás un momentito. En la última conclusión, que vi algo que me interesa. Ajá, dice la última. Las conclusiones, Hernán, las conclusiones. Ahí. Ok, dice. Importancia en predecir el estimado de infectados en cuanto a los casos de COVID. Quiero ver si los otros grupos me trabajan un poquito con lo que es eso, del COVID, para ver qué sucede en esos casos. Pero bueno, muy bien. Me gustó mucho, hablaste de la traslación vertical y que los ejemplos venían de radiación. La única situación es que creo que en la función, en la ecuación, perdón, que decía coseno de R mayúscula sobre R minúscula, creo que era coseno de la -1. Creo, pero no me recuerdo muy bien, así que habría que verificar eso ahí. Muy bien, buen trabajo. Seguimos con Ivanis Murgas. Aquí estoy, profe. Ok. Ya Ok, deja de ya, compartir Hernán ahí para que Ivanis pueda por compartir. favor. Sí, un momentito, Iván. Ya va. Hernán, perdón. Vamos, Ivy. Ay, espérese, déjeme compartir. Ah, ya, compartir mi pantalla. Dice que no puedo compartir mi pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya. Sí, necesitamos que Hernán deje de compartir. Sí, voy pantalla. que estoy teniendo un problemita con la computadora. Ok, dale, tranquilo, no hay problema. Por eso les decía que muy probablemente nos pasemos un poco de las 2 horas. Mil disculpas, pero bueno, son situaciones que... Ajá, ahí está. Ahora sí, Ivani, puedes compartir tu Ok. pantalla. Vamos a ver qué nos trae el grupo de Ivanis. Documento. A ver qué sorpresa nos trae. Mientras tanto, los demás expositores espero que ya tengan todo organizadito, que solamente sea colocar y exponer ahí directamente. Recuérdense que las exposiciones tienen que ser enviadas a mi correo. Ya yo les di el formato para que mientras más antes me las envíen, más antes le devuelva lo que es la información como tal, ¿verdad? Ujú. ¿Estás lista, Ivanis? Sí, profe. Seguro, 100%. Ok, vamos a empezar, pues. Ok. Buen Ya. día, profesor y compañeros. En el día de hoy, en el grupo número 3, conformado por mi persona, que soy la expositora, el coordinador Ruiz, perdón, y pues los supercreadores del PowerPoint, Isaac Mendoza, Daira Velázquez y Cristian Pinzón, queremos ofrecerles una pequeña exposición, pero muy útil, acerca de las funciones trascendentes dentro de la medicina. Comencemos. Una función trascendente es una función no expresable como una combinación finita de operaciones de suma, multiplicación, división, potenciación o resta, e inclusive la radicación. Lo que quiere decir que estas funciones incluyen las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas y todas las que las contengan. Tales funciones trascendentes solamente se pueden expresar de manera algebraica como una serie infinita. Por lo tanto, podemos concluir que la función trascendente no es nada más ni nada menos que las funciones no algebraicas. Ok. Increíble, pero cierto, para muchos de nosotros, los estudiantes de medicina, este tipo de funciones parecen completamente irrelevantes dentro de nuestro campo de estudio, pero no hay mucha verdad en eso. Lo cierto es que este tipo de funciones tienen su amplia gama de utilidad y de importancia dentro de los campos médicos. Voy a comenzar explicando por qué las funciones trigonométricas son tan importantes para la medicina. En general se dice que el trabajo de la trigonometría dentro del campo de la medicina se radica más que todo en las imágenes.
por ejemplo, en las tomografías computarizadas o en lo que se llama resonancia magnética. También, también la trigonometría se puede utilizar para calcular tumores malignos e inclusive otros trastornos cerebrales o corporales. La trigonometría se puede utilizar en la ortopedia para calcular la desviación en grados de una vértebra y así poder evitar daños nerviosos. La trigonometría también se puede utilizar en resonancias magnéticas cuando un médico especialista en imágenes transforma una imagen bidimensional en una imitación tridimensional y con eso se puede capturar ampliamente una área de estudio específica que en la que se quiere recalcar. Y nada más y nada menos, la trigonometría también se puede utilizar en el diseño de prótesis de brazos y de piernas para antes de una operación médica y poder reestructurar ese miembro a su manera original. Aquí podemos ver las ilustraciones, pero eso es más historia, eso ya todo el mundo lo sabe. Lo que nos interesa es lo de la medicina. Así que aplicación dentro de la medicina, problema práctico. Aquí está, la función exponencial y la logarítmica. Voy a empezar primero con la función exponencial. Las funciones exponenciales se utilizan más que todo dentro del campo de la medicina, aplicándolo, por ejemplo, para moldear medicamentos, para la prescripción de medicamentos. Los científicos y los médicos pueden utilizar una función exponencial, una constante exponencial para poder moldear cierto medicamento y poder predecir cuánto tiempo tardaría la eliminación de ese fármaco por medio del organismo, a través ya sea de la excreción o del metabolismo. La función exponencial también se puede utilizar para la predicción de enfermedades o de una propagación de una colonia de bacterias. Por ejemplo, supongamos que los científicos han determinado que cierta bacteria se reproduce se triplica cada 4 horas. Entonces, los científicos agarran esa información y hacen una predicción de cuánto tardaría esa bacteria en volverse una colonia más amplia durante cualquier periodo de tiempo determinado, gracias a la matemática, y así poder contrarrestarla de manera más eficiente. La función logarítmica, realmente creo que ya muchos sabemos esto, pero la función logarítmica también es muy importante dentro del campo de la medicina, porque permite hacer cálculos que no resulten tan engorrosos ni tan hastiantes, ya que sabemos que dentro de nuestro campo de estudio también pueden existir, es muy difícil, pueden existir números demasiado pequeños y que se duplican. Ivanis, Dígame. ya se acabó el tiempo. Perdón. Sí, ya se te acabó el tiempo. Me gustó que hablaste de cosas diferentes que no habían hablado los otros grupos, sobre todo lo que era la ortopedia, las prótesis, la resonancia. Me hablaste también de las prescripciones y la propagación. Estuvo bien, pero teníamos un tiempo limitado, así que, bueno, no importa. Bueno, ya casi estaba terminando. Sí, bueno, pero necesitamos darle play entonces al otro compañero porque hay que seguir las normas, ¿no? Hay que seguir las reglas. Ok, está bien, gracias. Dale, muy bien. Cristel, ¿se ha podido conectar tu compañera o...? O sea, me dijo que todavía no ha podido, pero que se va a conectar desde el teléfono del papá. Por eso le dije que sí nos alcanzamos a exponer, pero como de último grupo, porque aún no se ha podido conectar. Ok, bueno, vamos a darte la posibilidad de esperar, porque ya sé que la situación de la luz, ya eso es un poco complicado. Tengo que decir que la expositora Ok, profe, con gracias. la luz está preparada, pero no me da esa posibilidad. Austin Vega es el siguiente que nos toca. Aquí estoy, profesor, aquí estoy. Ok, perfecto, Austin. ¿Estás preparado? Claro que sí. Bueno, listo. Así es que me gusta, así es que me gusta. Profe, disculpe, Dime. ¿no me permite grabar la pantalla? Estamos con la posibilidad de compartir. No sé, ahí tienes el compartir, no sé. Vamos a ver. Ahora sí. El grupo de Ivani, muy bonita el PowerPoint. Ah, bonito. Me gustó.
¿Estamos listos, pues? Gracias, Estamos profe. listos. Empezamos ya. Ok, muy buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy voy a presentarle una pequeña diapositiva sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. El grupo está encabezado por Boris Meneses, que es el coordinador, Austin Vega, que soy el que va a dirigir la charla el día de hoy, Alén Rivadeneira, Walcari Moreno y Annalise Ortega, que son las que prepararon pues, estas diapositivas. Ok, introducción. Vamos a comenzar con el que es el término de la función trascendente. Es a menudo utilizado para escribir las funciones. Esto conlleva diferentes tipos de diversificaciones dentro de este mundo de la medicina, de la matemática, ¿verdad? Está lo que es el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, secante y cosecante, que son los más como importantes que vamos a ver dentro de esta diapositiva. Es decir, las funciones trigonométricas, el logaritmo y el exponencial. Vamos a comenzar con lo que son las funciones trigonométricas en la medicina. Las funciones trigonométricas son todas las funciones en un ángulo, sea cual sea la diversificación del ángulo, vamos siempre a tener como tres tipos que vamos a utilizar siempre por lo general, que son el seno, el coseno y el tangente. Como pueden ver, ahí está su abreviatura. Y esto se indica por medio de radianes, que es el sistema internacional del radio, de la expresión de radio. Vamos a verlo en aplicación dentro de la medicina, y esto aplica muy fácilmente dentro de una prueba de EKG, o también llamada electrocardiograma, donde se ven las pulsaciones a través de estas medidas exponenciales. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las funciones exponenciales. Esto va dedicado específicamente al mundo de la farmacología médica. ¿Por qué? Porque cuando al intentar o al aplicar un medicamento podemos ver el medicamento en el torrente sanguíneo, cómo se disuelve, cómo actúa y el tiempo que actúa. Esto se da de una manera exponencial porque va aumentando o decayendo, depende del tipo de fármaco que sea y el tiempo de vida útil que tenga en el cuerpo. Tenemos las funciones logarítmicas, las funciones logarítmicas, que son las funciones en el área de la salud, utilizadas para suministrar, como les dije, medicamentos a pacientes, ya que determinan el lapso y vida media del medicamento dentro del sistema o el torrente sanguíneo de la persona, ya que todo el mundo tenemos pues diferentes mecanismos de reacción ante diferentes medicamentos. Ok, como ejemplo tenemos cuando se va a analizar una tendencia de epidemia, en este caso, pues, como lo que estamos pasando ahorita, que es el COVID-19, el crecimiento de un virus, un caso actual cuando muestra una tendencia exponencial, o sea que se va incrementando los casos como es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ya que el COVID-19 comenzó desde una pequeña parte, desde Wuhan, casi China, y fue de una manera exponencial, o sea que fue incrementando y se fue diversificando para todas las otras partes del mundo, y bueno, por eso que tenemos la pandemia ahorita. Y qué mejor que la manera exponencial para explicarlo, ¿verdad? Ok, tenemos un ejemplo muy interesante. Este es un ejemplo donde dice, considera un grupo de bacterias de 65.000 bacterias que dadas las exponenciales de su población decrece, o sea, tiene un decremento, como pueden ver en la fórmula, los días transcurridos que están a la izquierda y los factores de crecimiento. Estos días se le van a aplicar a los factores de crecimiento y como pueden ver va decayendo o hay un decremento en lo que es la cantidad de bacterias. Como pueden ver el día 0, que está en 65.000, que es lo que están hablando, hasta el día 5, que llega a un total de 63 bacterias. Bueno, como conclusión, estos modelos matemáticos son increíbles, separados de todo lo demás. Nos han enseñado que van correlacionados con la medicina, van tomados de la mano, se llevan de la mano, en especial por lo que está pasando ahorita con la pandemia, con el COVID-19. Generalmente el COVID-19, si yo tuviera que aplicar un mecanismo, pues sería el mecanismo exponencial, ya que el COVID-19 tiene que ver un incremento, como lo dije anteriormente, y ya que sería de manera exponencial. Y bueno, las funciones logarítmicas es la inversa de una función exponencial y que de cada manera clara la imprescindible de cada una de ellas, presentando nuestros campos de estudio dentro de la medicina. Y además de esto, las funciones exponenciales logarítmicas son funciones trascendentales del álgebra, en el sentido que ninguna puede ser expresada en un término,
o secuencia infinita de operaciones algebraicas de suma, resta y extracción de raíces. Muchas gracias. Ok. Muy bonita el PowerPoint, me gustó mucho. Me gustó que hablaste sobre las tendencias, sobre la epidemia. Casualmente hablando un poquito ahí de lo del COVID, vi una gráfica. Dele para atrás, el que está La gráfica de la bacteriana. más atrás. Dele más atrás. Ah, ok. Dele más atrás. Ya sé cuál me está hablando. Esa gráfica que ustedes ven ahí, que está subiendo y bajando, muy bonita por cierto, es una gráfica de algo que se llama la campana de Gauss. Búsquenla por ahí, es muy interesante y ojalá que el COVID se comporte de esa manera. Como campana de Gauss, pareciera como si se estuviera comportando de esa manera, que llega un punto en donde hay un pico máximo. Eso es lo que iba a decir. Y después de ahí empieza un decrecimiento. Me faltó, o creo que no vi, ejemplos con seno y coseno, con las funciones trigonométricas. Creo que no vi ejemplos como eso. No sé si... No, solamente expresé fue los radianes y cómo se expresaban. Me gustó eso que hablaste cosas diferentes de los radianes, pero sí me hizo en falta un ejemplo de seno y coseno. Pero ya te digo, muy buen trabajo. Me gustó mucho tu forma de exponer. Me gustó mucho, sin duda que sí. Vamos a ver entonces a Ana. Ana Valdés, grupo de Ana. ¿Lista, Ana? Sí, profe, estamos todos. Súper lista. Ok, vamos a organizarlo aquí. Ahí está. Así que pónganla ahí en pantalla completa. Bueno, profe, un segundito, no estoy lista todavía. Ok. Me gusta que están utilizando algo diferente. Geniali. Una aplicación muy bonita que te da una serie de posibilidades distintas, que es PowerPoint, pero de una forma un poco diferente. ¿Y ahora sí, Ana? Sí, ¿qué más? Ok, pues empezamos ya. Buenos días, profesor y compañeras. Mi nombre es Ana Valdés y mi grupo conformado por Naomi Reyes, Sahilis Miranda, Daribian Vega y Estela Quiroz. Vamos a presentar las funciones trascendentales dentro de la medicina. Las funciones trascendentales no son más que operaciones finitas, conocidas ya por las operaciones básicas de las matemáticas, sea suma, resta, división, multiplicación, potenciación o radificación, si no me equivoco. Son muy importantes y relevantes, ya que dentro de ellas se encuentran puntos que son fundamentales para ciertos estudios y ciertas partes en la medicina y ciertas ramas en la medicina. Siguiente. Las funciones trigonométricas incluyen términos que describen mediciones en ángulos y en triángulos rectángulos, en las cuales los dos lados del triángulo rectángulo se asocian a un ángulo. Estos ángulos conocidos ya como coseno, seno y la división de estos que forma un tangente, igual el secante, cosecante y cotangente. Siguiente. En esto es la aplicación de la trigonometría dentro de la medicina, se utiliza para la lectura del estudio de fluido sanguíneo, la creación de marcapasos, el monitoreo fetal, la aplicación de la serie de Fourier en los electrocardiogramas y los procesos clínicos del ciclo cardíaco. También se pueden utilizar en otras ramas como la astrología, astronomía, pero eso no es relevante aquí. Siguiente. Como primer ejemplo de las funciones trigonométricas, tenemos un ángulo que minimiza la fricción del flujo sanguíneo en un punto donde fluyen o incluyen dos arterias, donde, si podemos ver, donde se expresan los números, donde el coseno a la inversa es sobre el radio menor, que sería la arteria más pequeña, sobre el radio mayor, que sería la arteria más grande. Despejamos el coseno, siendo que el coseno a la inversa queda siendo coseno. Resolvemos
la parte izquierda de la operación, que es el coseno de 60. Luego despejamos el radio mayor y sacamos las raíces de ambas sacamos la raíz a la cuarta de ambas para sacar el resultado. Siguiente. Las funciones exponenciales y logarítmicas dentro de la medicina. Las funciones exponenciales son con crecientes, son fenómenos que crecen con mayor rapidez, los cuales las funciones logarítmicas serían todo lo contrario a esto, en la cual se presenta una función decreciente o en decaído. Siguiente. Siguiente. Como ejemplo de las funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a presentar un caso de unos pacientes a los cuales fueron sometidos a ciertos medicamentos. Se administraron 50 gramos por ciertos medicamentos a una paciente, en la cual la cantidad de gramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye cada tercera parte cada 5 horas. Y ahí están las preguntas en las cuales los problemas en los cuales se nos preguntan. Siguiente. Como podemos ver, aquí es una representación gráfica y de lo que sería más o menos una función exponencial, en donde al final queda por gramo, después de 5 horas, 39,2026 miligramos en el flujo sanguíneo. Siguiente. Las funciones exponenciales de crecimiento y decrecimiento. Ya la máquina, dice. Ok, bien, se acabó el tiempo. Me agradó mucho que me hablaste sobre los procesos cíclicos, que me hablaste de circulación y de la estimación de la edad. Y quería seguir viendo más cositas, pero el tiempo no te alcanzó, no lo manejaste correctamente. Pero bueno, no hay problema, buena exposición. Seguiría entonces ahora mi amigo Ramiro Ramírez. Mi amigo. Rivera, profe. Perdón, Rivera, perdón. Profe, la compañera Marley va a compartir la pantalla. Sí, perfecto, no hay problema. Rivera. Bien. Ok. Entonces, cuando estás listo para poner el Listo, profe. Listo. Ok, pues, va. Buenos días, profesor, compañeros. Este día el grupo conformado por Marley Jorocubre de Valenzuela, Edgardo Pití, Carlos Robles y mi persona, Ramiro Rivera, vamos a hablarles sobre las funciones trascendentales dentro de la medicina. En esta presentación hablaremos sobre las funciones trigonométricas, de ellas hablaremos un poco sobre su historia, su aplicación dentro de la medicina, presentaremos un problema práctico sobre esto, también hablaremos de las funciones exponenciales y logarítmicas, presentaremos su historia, problemas prácticos, aplicación dentro de la medicina y el decrecimiento y crecimiento exponencial. Muy bien. Vamos a saltar un poco las partes de las reseñas, vamos a ir a las aplicaciones dentro de la medicina. Muy bien. Las funciones trigonométricas tienen muchas aplicaciones dentro de la medicina. Una de ellas, o de las más famosas, es en los electrocardiogramas, que estudian las ondas mecánicas periódicas. Aquí aparecen las famosas funciones trigonométricas seno y coseno. En este caso se estudia el periodo, que es la longitud, y la onda y la amplitud y la intensidad de la onda, y que el mecanismo de este examen está basado más en esta función. En el área de la óptica, las dispersiones en el prisma o cuando hay rayos de luz a través de una placa en cierto material, se ha determinado que el rayo de salida es paralelo al rayo de entrada. Esto se puede determinar mediante la fórmula A es igual a tangente inversa de tangente de X menos secante de X. Aquí vemos otra aplicación de otra función trigonométrica. Y también en un marcapaso con el ángulo que minimiza la fricción del flujo de sangre, donde dos arterias se encuentran, que se determina por medio de la fórmula coseno inverso de R cuadrado sobre R minúscula cuadrada. Entonces, donde R mayúscula sería el radio de la arteria más grande y R minúscula el radio de la arteria más pequeña. Bien, vamos a presentar un problema.
Un problema sobre las funciones trigonométricas. Para asegurarse que una solución se inyecta en un lugar correcto, la jeringa debe tener un ángulo apropiado, mayormente de 90 a 45 grados, y no se debe inyectar tan profundo porque el medicamento debe ir al tejido y no al músculo. Entonces, aquí vemos como en la imagen de la inyección de 45 grados tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90, un ángulo recto, un ángulo de 45, una hipotenusa de 2.15 centímetros y un lado X que queremos encontrar. Para encontrarlo vamos a usar el seno de 45, que va a ser el lado opuesto de X sobre hipotenusa 2.15 centímetros. Despejando X quedamos que 2.15 centímetros por el seno de 45 es igual a X, y en la calculadora nos arroja que es 1.829 centímetros, que es aproximadamente lo que debemos inyectar para que sea correcto. Ahora hablamos de las funciones exponenciales. Vamos a saltar un poco la reseña, que fueron inventadas por John Napier y por Jules Birkin. Vamos a ir a la aplicación dentro de la medicina. Tenemos varias aplicaciones en el área de la microbiología. Se puede usar para trazar el número de células, también para ver el crecimiento bacteriano. La podemos ver dentro de la farmacología para analizar la curva de respuesta logarítmica en la dosis de una herramienta, de la dosis de un medicamento. Esta es una herramienta valiosa para calcular la concentración de sustancias químicas para los bioensayos. Aquí tenemos un problema de aplicación que fue presentado por la compañera Ana. Vamos a explicarlo un poquito más. Se administran 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. La cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuirá a tercera parte cada 5 horas. A. ¿Cuál es la función que representa la cantidad de medicamento restante en el torrente? Y B. ¿Después de cuánto tiempo solo quedará 1 miligramo del medicamento en el torrente sanguíneo? Bien, vamos acá. Cuando tenemos t igual 0, f de 0 va a ser igual a 50 miligramos. Entonces, en las próximas 5 horas pierde 50 por 1/3 del miligramo, quedándose con 50 menos 50 por 1/3, que va a ser igual a 50 por 1 menos 1/3, que esto va a ser igual a 2/3 miligramos. Entonces, cuando t sea igual a 5, tenemos que f de 5 va a ser igual a 50 por 2/3 elevado a la 5/5 miligramos. Como esto se repite cada 5 horas, tenemos que f de 10 va a ser igual a 50 por 2/3 elevado a la 10/5, dándonos como respuesta que la f de t va a ser igual a 50 por 2/3 elevado a t/5 miligramos. Ahora, vamos a hablar un poco de los logaritmos con la siguiente pregunta. F de t va a ser igual a 1, que va a ser igual a 50 por 2/3 elevado a la t/5, y que eso va a ser igual a 1 sobre 50. Aquí vamos a hablar sobre los logaritmos naturales, ya que si vemos que ha despejado en t sobre 5, que va a ser igual a menos logaritmo natural de 50, entre el logaritmo natural de 2/3, que esto va a ser igual a t, que va a ser igual a menos 5 por el logaritmo natural de 50, entre el logaritmo natural de 2/3, y esto va a ser igual a 48 horas. Esa es la hora en la que solo quedará 1 miligramo en el torrente sanguíneo. Vamos al decrecimiento y decrecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial se aplica a una magnitud tal que su valoración en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece a medida que avanza el tiempo o decrece a medida que el tiempo avanza. Aquí un problema: la actividad radioactiva de una fuente de fósforo 32 presenta una tabla, realice la gráfica y analice si es exponencial o no. Vemos los valores van de 1 a 60 en los días, y el valor inicial va de 47.562 a 2.480. Entonces, si graficamos, vemos cómo a medida que avanza el tiempo, vemos cómo decae. Entonces estamos hablando de un decrecimiento exponencial que está dado por la fórmula de t, que es igual a inicial elevado a e por menos k por t. Entonces, en conclusión, las funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas son muy importantes para todos y en la sociedad. Actualmente vemos cómo esto es una gran herramienta para los científicos que combaten el SARS-CoV-2, porque les permite ver el crecimiento de los contagios en las poblaciones y también les permite anticipar el número de contagios que se pueden dar a futuro en un país. Aquí y ahora vemos la importancia de esta función en la sociedad. Muchas gracias. Ahí está. Me cogiste tiempo. 2 segunditos, profe, ahí, pero ya estaba terminando. Varios segunditos, pero bueno, está bien. Me gustó y me encantó mucho el ejemplo de la jeringa. Me pareció sumamente interesante cómo encontramos algo diferente ahí, con ese ejemplo, viendo el triángulo rectángulo. Me agradó mucho y me agradó que me hablaste sobre la microbiología. Pero bueno, muy buen trabajo. Aunque te pasaste de tiempo, te pasaste unos segunditos ahí. Un segundito pequeño, profe. Brandaris, Ángel Brandaris. Sí, aquí, profe. ¿Estás preparada? Sí. ¿Está todo listo, todo organizado? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae la compañera. Vamos a ver. ¿Podemos empezar? Sí, ¿ya? Ok, listo, pues. Empezamos. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy le voy a hablar sobre las funciones trascendentales dentro de la medicina.
Como coordinadora tenemos a la compañera Sara Salas y el PowerPoint lo hicieron las compañeras Angélica Malcolm, Karen Bonchón, Genesis Pinder y mi persona, la expositora Ángel Brandaris. Como introducción teníamos que las funciones trascendentales son aquellas funciones que no satisfacen una ecuación. Coeficientes sean a su vez los polinomios. Esto contrasta con las funciones algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación. Dentro de este tipo de funciones se encuentran las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales y logarítmicas. Aplican las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas en el campo de la medicina. Contribuyen significativamente al estudio de diversos fenómenos y enfermedades que se presentan en el cuerpo humano. Ok, una breve reseña sobre las funciones trigonométricas. La historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron que la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hipácro de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Al principio del siglo XVII, el matemático John Napier inventó los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos reciben un gran empuje. Y por último, en el siglo XVIII, el matemático Leonard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética de los números complejos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Entonces, las aplicaciones dentro de la medicina tenemos la serie de Fourier, que es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica, y esta continua a trozos por partes. También tenemos electrocardiograma, que es un diagnóstico en el que se obtiene un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. En un electrocardiograma se estudian las ondas mecánicas periódicas y aparecen funciones trigonométricas como el seno, coseno. Entonces aquí tenemos un problema que es hallar el periodo de la función. Entonces tenemos que f de x igual a seno 2pi entre b menos a x. Entonces si seno de 2pi entre b menos a es igual al seno de u más 2pi, entonces hay que buscar el periodo. Entonces esto vendría siendo 2pi entre b menos a de 2pi. Entonces, al final nos quedaría que f de x seno de 3pi entre 5x, y del otro lado tendríamos f de x como seno 2pi entre 10 entre 3. El periodo entonces de esta solución sería de 10 tercios. Entonces, aquí las funciones exponenciales logarítmicas. A 300 años antes de Cristo, Euclides fue uno de los primeros en mencionar en la multiplicación de potencias como igual base. En el siglo... Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las funciones exponenciales. La aplicación dentro de la medicina. Una función exponencial es aquella en la cual la variable x aparece en el exponente. Se puede utilizar para determinar el tiempo de acción de un medicamento en el torrente sanguíneo. Entonces, una función logarítmica es aquella donde la base y el número real y positivo, pero distinto de 1, puesto que el resultado sería 0. La concentración del alcohol en la sangre de una persona se puede medir en las investigaciones médicas. Se sugiere que el riesgo de tener un accidente se puede tener mediante una ecuación logarítmica. Aquí tenemos el ejemplo. Al suponer una concentración de 0.04 de alcohol en la sangre, produce un riesgo de un 10% de sufrir un accidente. ¿Cuál es el valor de la constante? Bien, entonces 10 igual a 6 sobre exponente de 0.0k, 10 entre 6. Entonces, aquí se intercambia y quedaría como logaritmo natural de 10 sobre 6 igual a 0.0k, 0.4k. Entonces, la constante sería 1 sobre 0.04 logaritmo de 10 entre 6, que esto nos da igual a 12.77. Entonces, ¿cuántos miligramos de medicamentos quedan en el torrente sanguíneo después de las 3 horas? Esto quedaría como 50 menos 50 por 1/3 igual a 50. Y entonces, al final, nos daría 50 por 2/3 miligramos. Ángel, se acabó el tiempo. Ok.
Se acabó el tiempo. Bien, me gustó que hablaste del periodo y sobre todo me gustó que hablaste del alcohol en sangre, perdón. Ok. Yo espero me hubiera gustado ver ejemplos, no sé si los otros grupos tienen, pero me gustaría ver ejemplos sobre situaciones de personas con sobredosis de medicamentos o sobredosis de algún tipo de droga. ¿Cómo se hace el análisis o una estimación de cuánto tiempo se requiere para que una persona se le dé un nuevo medicamento si tiene algún tipo de sobredosis o si tiene algún tipo de situación dentro del torrente sanguíneo? Eso es un ejemplo muy interesante de analizar y de evaluar, ¿verdad? Porque les digo este ejemplo porque ahora mismo en la familia estamos presentando una situación ahí con una tía que, bueno, ha llegado el punto que le ponen morfina para el dolor, pero ya como que no le estaba funcionando muy bien. Y era porque tenía una sobredosis de una cantidad increíble de medicamentos para el dolor en la sangre, cuando se fueron a dar cuenta. Entonces, para eso tenemos que buscar una forma de liberar un poco a la sangre de tanto medicamento, de forma que la morfina sí venga a producir el efecto que se quiere. Eso necesitamos un tiempo, entonces para eso se necesita un análisis exhaustivo y muy estructurado matemáticamente hablando. Me gustaría para ver si alguien tiene de esos ejemplos. Pero bueno, nos continúa Rodrigo Testa. ¿Estás preparado, Rodrigo? Sí, profe, aquí estoy. Ok, bueno, pues compárteme la pantalla ahí. Voy. 11:59. Terminamos a la... Profe, yo quería saber si me escucha bien. Sí, no, se escucha perfecto. Yo por lo menos te escucho perfecto, no hay ningún Ah, problema. bueno, perfecto, perfecto. Ujú. Voy. ¿Me avisa si estoy compartiendo pantalla? Por favor. Sí, ¿Le sale? sí. Ok, listo, pues. Me indica. Ponme la pantalla completa nomás. Ah, sí, voy. ¿Le salió? Todavía. Voy. Ujú. Ya, ahora sí. Sí. Empezamos ya. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Hoy vengo a hablarles sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. La coordinadora es María Núñez, el expositor mi persona, Rodrigo Testa, y los creadores del PowerPoint, Ángel López, Adrián Montenegro y Francisco Tibles. Bueno, en introducción, vengo a hablarles sobre las funciones trascendentes, que es una función que no satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. Esto contrasta con las funciones algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación. Se dividen en trascendentes elementales y superiores. Las primeras son aquellas que pueden ser expresadas mediante una cantidad finita de operaciones de suma, resta, multiplicación, división, radiación, etc. Ok, vamos a hablarle lo principal, las funciones trigonométricas en la medicina. Las funciones trigonométricas son muy valiosas y útiles para resolver problemas de la vida diaria, como en la estadística, medicina, química, física y cualquier otro problema social. Pero en sistemas ópticos, en prismas de dispersión o cuando un haz de luz atraviesa una placa plana de un determinado material, se ha determinado que la luz saliente es paralela a la luz incidente, lo cual se puede determinar mediante la fórmula A es igual TG1 TGX menos secante del ángulo, donde TG es el espesor de la placa de X, que es el ángulo de incidencia, y el ángulo de reflexión. La trigonometría en la medicina se ve más cuando los doctores utilizamos los electrocardiogramas. Si se ven, son ondas que se las podemos determinar aquí. Si pueden ver, la línea roja es el seno y la línea azul son el coseno, que es lo que frecuentemente observan los doctores. También se le puede aplicar la serie de Fourier, que también se utiliza en la medicina. Hablemos sobre la función exponencial y logarítmica dentro de la medicina. La función logarítmica la empleamos en la suministración de medicamentos en los pacientes. La determinación del medicamento y prescripción de sus dosis son aspectos extremadamente importantes en la profesión médica.
Se debe tener precaución a la hora de suministrar un medicamento, ya que se pueden presentar posibles efectos secundarios. Aquí ponemos una ilustración de los electrocardiogramas y vemos sus ondas. Un problema básico que podemos ver es en la hora de buscar el tiempo que el paciente tiene de tomar un medicamento. Aquí podemos ver cómo el tiempo va aumentando y la dosis va aumentando. Crecimiento y decrecimiento exponencial. La expresión crecimiento exponencial, también llamado crecimiento continuo, se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo de acuerdo con la ecuación. Ahí podemos ver la ecuación, mt es igual a m0 por ART, donde mt es el valor de la magnitud en el instante, mo es el valor inicial, r es la tasa de crecimiento y la a es una constante mayor a 1. El decaimiento exponencial es la disminución de una cantidad a una velocidad proporcional a su propio valor. Si una cantidad n disminuye a una velocidad proporcional a la cantidad presente del tiempo, puede ser escrita como la fórmula que están viendo. nt es igual a no e menos kt. Aquí podemos ver un problema. Un biólogo tiene una muestra de 6.000 células. El biólogo introduce un virus que mata 1/3 de las células cada semana. ¿Cómo podemos escribir una ecuación para obtener el número de células restantes en la muestra? Obtenemos la fórmula CT, que la igualamos, y eso lo utilizamos para el decaimiento de las células. Y arriba se puede ilustrar el crecimiento exponencial tomando la ecuación MO, que es igual a 2, la A, que vendría siendo la constante, que es igual a 2, y la R, que sería la tasa de crecimiento, que sería 1. Aquí podemos ver cómo va aumentando en la gráfica, cómo va aumentando la tasa de crecimiento. Conclusión. Concluimos que una función que no pertenece al conjunto de las funciones trascendentes se dice que es una función algebraica. Y también que, aunque parece difícil de creer, que la matemática es esencial en la medicina. Aunque no lo parezca, siempre está ahí presente. A la hora de usar un electrocardiograma, a la hora de usar las ondas, es importante en la medicina. Muchas gracias. Tengo que decir que ha sido una presentación sencillamente excelente. Cuando pensé en las exposiciones y a limitarles el tiempo, pensé en un tipo de exposición y tú me has dado esa exposición. Una exposición con significado, una exposición que fue fluida, no fue ni muy rápida ni muy corta, fue concisa y que sencillamente con un PowerPoint excelente. Y tengo que decir que la exposición que más me ha gustado, sin duda que sí. Profe. Entonces, en lo personal, estoy en ese caso excesivamente sincero con las cosas. En los apuntes que estoy diciendo, sencillamente puse excelente. Una exposición muy, muy buena, así que muchísimas felicidades a ese grupo. Encabezado María Núñez, la coordinadora. Excelente trabajo, muy bien. Vamos a ver ahora a Heidi Williams. Vamos a ver, Heidi, ¿qué nos trae? ¿Estás presente, Heidi? Profe, ella es la que le comenté que no ha respondido los mensajes. Ah, ok, que era Manuel. Manuel era el que me iba a exponer. ¿Manuel qué? ¿Cómo se llama Manuel? Rodríguez. Ajá. Ya le comparto entonces, pantalla. Hay que ver qué se hace con esa joven. Ahí. Esto. Pasarán situaciones. Si usted piensa que usted está complicado ahora mismo porque está haciendo esta exposición, los complicados van a ser los que no han hecho la exposición. Los complicados van a ser los que no han trabajado y los que no han hecho porque lo que viene bajando para ellos es un poco más complejo de lo que usted piensa. ¿Ya está preparado el compañero Manuel? Sí, profe, aquí estoy. De antemano, felicitarlo, Manuel, porque usted ha sido valiente.
Usted no era el que le tocaba, pero usted ha bateado emergente y era de las cosas que yo quería, así que felicidades por eso. Empezamos ya. Buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy les estaré presentando sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. Como introducción, en este trabajo estaremos presentando los diversos temas que tienen que ver con la medicina y sus aportes. Sabemos que las funciones trigonométricas son importantes para todos los ámbitos dentro de la economía hasta la ciencia como medicina. Las funciones trigonométricas en la medicina. Las trigonometrías se pueden aplicar en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, exámenes que se registran gráficamente en las actividades eléctricas del corazón y sus funciones debido al tiempo del latido. Reseñas sobre las funciones trigonométricas. La trigonometría se creyó con la finalidad de estudiar las relaciones entre los lados del ángulo y los triángulos. Tiene como gran importancia para diferentes ramas, ya que nos ayuda a resolver ciertas ecuaciones que a su vez nos ayuda a resolver ciertos problemas en las diferentes ramas. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como cociente entre dos lados del triángulo rectángulo asociado a un solo ángulo. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica y un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria. Estos se pueden representar con las funciones trigonométricas se pueden representar con seno, coseno, tangente y su inversa, que es coseno, cosecante y cotangente. Sí. Aquí podemos ver los tipos de funciones trigonométricas para poder conseguir los ángulos, con lo que es coseno, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, secante. Aquí podemos ver las ilustraciones gráficas que cómo serían estas funciones trigonométricas. Funciones exponenciales y logarítmicas dentro de la medicina. Las reseñas de las funciones exponenciales. Estas son funciones exponenciales, va a ir acompañada del estudio de las funciones logarítmicas, pues ambas funciones guardan un límite relacionado al ser inversa. Las funciones inversas son las funciones exponenciales, es la logarítmica de la misma base, y la inversa de las funciones logarítmicas es la exponencial. Aquí vemos las ilustraciones de las representaciones de las funciones logarítmicas. En la aplicación dentro de la medicina, la aparición de las funciones exponenciales sufre naturalmente cuando se estudian diversos fenómenos relacionados en el crecimiento y decrecimiento de las poblaciones humanas, como con colonias de bacterias y sus sustancias radioactivas, y como muchas otros procesos vinculados con la economía, medicina, química y otras disciplinas. Aquí vemos un problema práctico representando al final el tipo de función logarítmica. Siguiente. Crecimiento y decaimiento del exponencial. Aquí vemos lo que es teoría. Siguiente. Aquí podemos ver que en algunos casos las funciones exponenciales, a medida que aumenta el valor de x, también puede aumentar el valor de y. Eso está representado en los siguientes ejemplos de arriba. Siguiente. Aquí podemos ver la práctica usada. Por ejemplo, si en
En nuestro radioactividad contiene 2 gramos de novelio. Si sabemos que la vida media de un novelio es de 25 segundos, ¿cuánto quedará después de 3 minutos? Aquí entonces... ¿Manuel? Sí, profe. Ya se acabó el tiempo. Mira la oncología. Háblame eso de la oncología rapidito. Nadie me ha hablado ahí de la oncología. Nadie me ha comentado nada acerca de eso. Ok, bueno, no importa. Dale, buen trabajo. Vamos a ver entonces ahora a la estudiante María Julio. María. Sí, profe, ya estoy, voy a compartir. ¿Se ve? Espérate, vamos a ver. Sí, se ve. Ponlo en pantalla completa. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Espérate. Con calma, María. Vamos a poner tiempo, listo, ok. Buenos días, compañeros y compañeras. Tengo el gusto de hablarles sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. Catrina Ortiz, coordinadora. Aner Martínez, encargada de información. Melanie Rodríguez, realización del PPT. Ginoris Yahweh, encargada de información. María Julio, expositora. Introducción. La mayoría de las operaciones algebraicas que encontramos involucran operaciones más usuales, suma, resta, multiplicación, división, exponentes y raíces. Pero también encontramos a menudo algunas funciones especiales que denominaremos funciones trascendentes, como seno, coseno y tangente. Funciones trigonométricas. Reseña de estas funciones. En matemáticas, las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo asociados a sus lados. Existen 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante y cosecante. Aplicación de las funciones trascendentes en la medicina. Vamos a ver 2 áreas. Específicamente nos regimos por la cardiología, en donde encontramos el electrocardiograma, que no es más que un aparato, un instrumento principal de la electrofisiología cardíaca, que tiene como función relevante el descifrado y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. De igual forma, encontramos el marcapaso artificial. Es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos eléctricos con el objetivo de estimular el corazón cuando falla y poder observar si de repente hay un fenómeno o afectación dentro del corazón. El problema propuesta que está aquí habla desde una determinada distancia. Una bandera situada en la parte superior de un torreón se observa con un ángulo de 47 grados. Si nos acercamos a 17.8 metros al torreón, la bandera se observa con un ángulo de 75 grados. Calculamos la altura, vemos que está el seno, el coseno, y al final escribimos, vamos desarrollando, como vemos aquí, tangente de A, que es igual a seno entre coseno, y aquí viene siendo lado opuesto, adyacente, 17,8 más X entre A, y al final llegamos a la respuesta. Está aquí mostrando, donde despejamos la altura, la ecuación obtenida, y la bandera se encuentra a unos 26.78 metros. Función exponencial y logarítmica dentro de la medicina. El descubrimiento de los logarítmicos empezó con John Napier, hacia el año 1594, quien busca una forma rápida de hacer multiplicaciones. La curva logarítmica se denomina aquella relacionada progresiones aritméticas y geométricas. La curva logarítmica fue fabricada por Torricelli. La aplicación de la función logarítmica la vemos específicamente en la dosificación de medicamentos, y la función logarítmica también es utilizada para el cálculo del pH que mide la acidez. En este caso podemos ver un problema del pH de la sangre humana, donde se utilizan las leyes de los logarítmicos para poder llegar a
la respuesta del pH, que en este caso viene siendo 7.4, que es más o menos un pH neutro en la sangre. Crecimiento y decaimiento exponencial. El crecimiento exponencial es también llamado crecimiento continuo, se aplica a la magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido, y aquí podemos observar la fórmula donde MT es un compañero lo mencionó ya anteriormente, la magnitud en el instante T, M0, valor inicial, y R es la llamada tasa de crecimiento, y el decaimiento exponencial que vendría siendo lo contrario, una disminución en la cantidad de una velocidad proporcional por valor mínimo, donde N en T es igual a 0 y que es una constante denominada de su función de decaimiento exponencial. Aquí vemos un problema igual del decaimiento exponencial que nos habla de la radiactividad que decae. Entonces se desarrolla el problema más que todo en la base de su decaimiento exponencial, que nos habla, primero analicemos lo que dice el problema. Cuando la sustancia aún no ha decaído, es decir, no ha transcurrido un tiempo de 100%, tenemos 100%. Pero luego que pasan unas horas, va disminuyendo hasta quedar en el 80,7%. Mis compañeras, cada uno realizó una conclusión que dicen así: las funciones trigonométricas nos ayudan y nos llevan a encontrar respuestas y resultados exactos para descubrir hechos en la historia humana. María, Dígame. solamente tenés que leer tu conclusión. Así que solamente la mía. Sí, solamente era la tuya. Ya se acabó el tiempo también. Buen trabajo. Primero, me gustó que me hablaste del pH. Nadie me había hablado antes del pH, del grado de acidez, lo cual me pareció muy interesante. Pero el ejemplo que me diste en cuanto a lo del seno y coseno, las funciones trigonométricas, no fue un ejemplo médico, fue el ejemplo de una bandera. Me había gustado, por lo menos, no sé, un ejemplo de cuánto es el máximo o por qué si una persona cae de 2 metros o de 5 metros, cuánto es el máximo necesario para que una persona en una caída muera. O cuánto es el máximo necesario. Ese sí podría ser un ejemplo un poco más entrado a la medicina en cuanto al ejemplo así de banderas y esas estructuras. Pero, bueno, no importa. Buen trabajo. Siguiente es José Ortega. Y entonces ahí tenemos a Albert Einstein. Sí, decía un mensaje, profe. Sí. José Ortega, ¿presente? Sí, aquí estoy, profe. ¿Estás listo, José? Sí, profe, voy a compartir. Ok. Ok. Vamos a ponerte el tiempo. ¿Se ve, profe? Sí, se ve muy bien. Empezamos. ¿Escucho bien, ya. profe? Sí. Escucha todo bien. Okay. Muy buenos días, respetado profesor, compañeros. Voy a hablarles sobre las funciones trascendentes dentro de la medicina. Introducción. Una función trascendente es una función que no satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. Esto contrasta con las funciones algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación. Funciones trigonométricas en la medicina. Reseña de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo, estas que describen la medición de ángulos y triángulos tales como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí podemos observar las diferentes funciones trigonométricas. Aplicación dentro de la medicina. Las funciones trigonométricas en la medicina se aplican en el estudio y análisis de la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos del corazón en un intervalo dado de tiempo por medio de un electrocardiograma. En un electrocardiograma se estudian las ondas mecánicas periódicas en donde aparecen funciones trigonométricas como es seno y coseno. La serie de Fourier constituye
constituyen las herramientas matemáticas básicas de análisis de Fourier, empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función de una suma infinita de funciones senoidales mucho más simples. Aquí podemos observar una ecuación y un problema resuelto. Función exponencial y logarítmica dentro de la medicina. Reseña las funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones trascendentes, porque no pueden ser definidas en términos solo de adición, sustracción, multiplicación, división y potencias racionales de una variable X, como es el caso para las funciones algebraicas consideradas en capítulos previos. Aquí podemos observar a la mano derecha una gráfica de función exponencial y una de función logarítmica con sus ecuaciones, y a la mano izquierda una gráfica exponencial. Aplicación dentro de la medicina. Se administra 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. La cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye la tercera parte cada 5 horas. Luego se nos presentan una serie de preguntas, las cuales podemos responder utilizando las funciones exponenciales. Aquí se puede observar cada uno de los pasos realizados para encontrar la respuesta de cada punto presentado en la diapositiva anterior. Aquí se puede observar un problema de la función exponencial y un problema de la función logarítmica. Crecimiento o decaimiento exponencial. El gráfico de crecimiento exponencial es un gráfico de relación directa en la que cada variable aumenta. El gráfico de decaimiento exponencial es un gráfico que de relación indirecta en la que una variable aumenta a medida que la otra disminuye. Algunas características de las funciones exponenciales crecientes. El dominio es el conjunto de los números reales. El recorrido es el conjunto de los números reales positivos. El valor de y se acerca a 0, pero nunca será 0 cuando x toma valores negativos. Todas las funciones intersecan al eje y en el punto 0,1. Sus funciones son continuas. Algunas características de las funciones exponenciales decrecientes. El dominio es el conjunto de los números reales. El recorrido o rango es el conjunto de los números reales positivos. El valor de y se acerca a 0, pero nunca será 0 cuando x toma valores positivos. Todas las funciones intersecan al eje y en el punto 0,1 y también son continuas. Fenómenos que decrecen de forma exponencial. El número de bacterias que se reproducen por fisión binaria. El número de células de un embrión mientras se desarrolla en el útero materno. Decrecimiento exponencial. La velocidad de un pequeño objeto sobre el que no actúan fuerzas en el seno de un fluido en reposo. La probabilidad de supervivencia de ciertas especies que no muestran envejecimiento celular genéticamente determinado, como muchos reptiles. El coeficiente de influencia en las sinapsis neuronales, la cual explica el olvido a largo plazo. Como conclusión, podemos decir que algunos problemas matemáticos existentes nos proporcionan una guía para llevar a cabo la elaboración de nuevos modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias que resuelven problemas determinados en el área de las ciencias de la salud. De esta manera, la comunidad en general se beneficia al favorecer diagnósticos y tratamientos. Muchas gracias. Ok, buen trabajo, José. Me gustó sobre todo que me hablaste del proceso embrionario, de ese desarrollo que hay, porque es un desarrollo exponencial sin duda, de 2 células, cómo se van estructurando a 4 y sigue y sigue y sigue. De hecho, eso se puede ver también con series y sucesiones. Me gustó que me hablaste de los procesos de supervivencia. Hubo uno, yo no sé si está aquí, pero hubo un muchacho de medicina que me mandó un video muy interesante que hablaban del análisis que se hacía en los conejos, de cómo se reproducen los conejos, y tiene un poco que... Sí, profe, aquí estoy. Ajá, Isaac fue el que nos mandó eso, que es sumamente interesante, sumamente bonito. Todo el que quiera verlo le dice a Isaac que se lo comparta, y que tiene mucho que ver con lo que es la teoría del caos, pero tiene también que ver con el proceso de desarrollo exponencial
exponencial, porque llega a un punto, sobre todo al principio del desarrollo, exponencial, que es muy interesante y después se mantiene en cierta constante. Y también la sinapsis neuronal, eso me interesó muchísimo y me hubiera gustado que hubieras ahondado un poquito más en esos detalles de lo que son las sinapsis y cómo eso afecta en el envejecimiento. Ese proceso de decaimiento exponencial que se genera ahí y en relación con otro tipo de enfermedades que tienen que ver con ese sentido, porque recordemos que las neuronas no sufren una regeneración, sino un decaimiento en ese proceso. Pero muy bueno, me gustó en ese sentido. Yeritza Silva, ¿ya estás presente? Sí, profesor. ¿Estás lista? ¿No tienes ningún tipo de problema, ningún tipo de estructura? No. Todo bien, ok. Vamos entonces a ponerte ahí tus 5 minutitos para que compartas pantalla y entonces nos presentes tu exposición. Profe, espérese, es que no me permite grabar. Intente grabar con su celular o intente grabar de otra estructura. Ok. ¿Ahora sí estás preparada? Sí. ¿Segura? Sí. Ok, vamos a empezar. Listo. Funciones trascendentes dentro de la medicina. Mi grupo está conformado por Cristel Macre, Jennifer Macre, Justin Pinzón, Claudia Tapia y mi persona Yeritza Silva. Las funciones trascendentales son las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas, las hiperbólicas. Se conocen como funciones trascendentales aquellas funciones que no satisfacen una ecuación polinomial, es decir, son aquellas que no se pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente de polinomios o raíces de polinomios, pero pueden tener coeficientes polinomios. Aplicación dentro de la medicina. Las funciones trigonométricas tienen varias funciones dentro de la medicina, entre las que se destacan la medicina cardíaca, el electrocardiograma, el marcapasos y el marcapasos. Son instrumentos que utilizan funciones trigonométricas. Problema práctico. La enfermedad cardiovascular se asocia a arterioesclerosis, que se produce por un exceso de colesterol en la sangre, la que se deposita e inflama las paredes de las arterias, reduciendo su diámetro y terminando por dificultar el flujo sanguíneo. Desde un punto A, cercano a la pared de la arteria, se observa el punto extremo de una masa de colesterol, con un ángulo de presión de 25 grados. También desde A es posible ver con un ángulo de presión de 40 grados el punto extremo de otra masa de colesterol. En el lado opuesto a la arteria, si la distancia entre A y C es de 0.2 milímetros y se estima que el ángulo ABC es de 105 grados, hallar la distancia entre B y C. De estos datos podemos conseguir este triángulo, que es trazando la altura desde el vértice B al lado AC y observando que CAB es igual a 15 grados, se tienen las siguientes relaciones. La tangente de 60 grados es igual a D sobre X, la tangente de 15 grados es igual a D sobre 0.2 menos X. De esto se puede obtener que X es igual a 0.026 milímetros y D es igual a 0.045 milímetros. Por el teorema de Pitágoras se puede obtener que CB es igual a 0.052 milímetros. Función exponencial y logarítmica. Las funciones exponenciales y logarítmicas con bases son inversas una de otra. Por lo tanto, cuando en una expresión y es igual a x, nos dan a y x para calcular y. Estamos en presencia de una función exponencial. Pero cuando nos dan a y para calcular x, estamos en presencia de una función logarítmica. Aplicación dentro de la medicina. Las apariciones de las funciones exponenciales surgen naturalmente cuando se estudian diversos fenómenos relacionados con el crecimiento y el decrecimiento de poblaciones humanas con colonias bacterianas. Las logarítmicas se pueden usar en el momento dado de darle un medicamento o dosis a un paciente. Problema práctico. Un elemento radioactivo decae de modo después de T días.
El número de miligramos presentes está dado por NT es igual a 100 menos 0,062 de N. ¿Cuántos miligramos están presentes inicialmente y cuántos miligramos están presentes después de 10 días? Forma que N es igual a N0 menos lambda, donde N0 es igual a 100 y lambda es igual a 0,0062, entonces N0 es la cantidad inicial y corresponde a T igual 0. Luego, al inicio están presentes N0 igual a 100E menos 0,0062 por 0. Esto es igual a 100 miligramos. Cuando T es igual a 10, N10 es igual a 100E menos 0,0062 por 10. Esto es aproximadamente 53,8 miligramos. Se puede decir que en 10 días están presentes aproximadamente 53,8 miligramos. Crecimiento exponencial. Se refiere a cuando algo aumenta de forma multiplicativa y está dada por la ecuación MT es igual a M0 por ART. El decaimiento exponencial es una cantidad que está sujeta a un decaimiento exponencial si se disminuye a una tasa proporcional con respecto a su valor actual y está dado por la ecuación dn sobre dt es igual a menos lambda n. Problema práctico. Suponga que un cultivo de 100 bacterias se pone en una caja Petri y el cultivo se duplica en tamaño cada hora. Prediga el número de bacterias que habrá en la caja de Petri después de 12 horas. PT es igual a 100 por 2T. P12 es igual a 100 por 2 por 12. Entonces esto es igual a 409.600 bacterias después de 12 horas. Conclusión. Las trigonométricas como exponenciales logarítmicas se utilizan en el ámbito de las diferentes ciencias de la medicina y sus especialidades, en la investigación, desarrollo y producción de técnicas para el mejoramiento de los pacientes. Gracias. Ok, te pasaste. Pero bueno. Bueno, me gustó que me hablaste sobre todo en el exceso de colesterol, un análisis muy interesante que los demás no me habían comentado sobre eso. Creo que ya no falta más nadie por exponer, ¿verdad? Creo que ya no. Bien, quiero compartirles dos situaciones que yo considero muy interesantes. La primera situación que quiero que veamos es lo siguiente, y para eso voy a compartirles la pantalla, sobre, obviamente, las exposiciones que ustedes estaban comentando y las realidades que nosotros tenemos. Vamos a compartir aquí rapidito. Ajá. Y cuando nunca, pues, sale Tigo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve claramente? ¿Me confirma? No, profe, no se ve. No veo nada, profe. ¿No se ve? Yo no lo puedo ver, no sé mis compañeros. ¿Se ve la pantalla? No, se se quedó ve? como en pausa. Ahora sí. De ahora sí. ¿Se ve del sesgo de crecimiento exponencial? Sí, profe. Ajá. Es curioso porque obviamente en esta pandemia que nosotros estamos teniendo, aunque pareciera que fuese algo extraño, algo que salió de repente, era algo que se tenía presupuestado. Por ahí siempre sale el bendito meme este de que cada 100 años o que cada 1000 años surge algún tipo de pandemia o surge algún tipo de elemento en donde podemos llegar hasta decir que la misma madre naturaleza o el mismo planeta Tierra hace sus arreglos pertinentes para intentar compensar un poco lo que está pasando en nuestras realidades, ¿verdad? Entonces, esta pandemia no es algo nuevo que salió de repente, o sea, era algo que se pensaba, así como se piensa que en algún momento vendrá algún gran terremoto en la falla de San Andrés o la situación en Wellington, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema fue que podemos llegar hasta decir que nos cogió con los pantalones por el suelo. Acá en el interior, sobre todo para acá lo que es el área de Suero,
hay un ejemplo que te dice que la crecida te llevó los pantalones. Pero es por esa situación, porque hubo un problema en cuanto a la matemática, que fue el sesgo de crecimiento exponencial. Fue un error matemático, y por ese error matemático, por esa situación tan pequeña, se subestimó el peligro del COVID, el peligro del distanciamiento social, el peligro del uso de la mascarilla, etcétera, 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 etcétera. En esta semana hubo casualmente un congreso, fueron 3 días, auspiciado por lo que fue la USMA y la Columbia University, de las realidades frente al COVID. Y uno de los expositores nos hablaba sobre las situaciones que pasaron en Wuhan, por lo menos, y también pasó en Corea del Norte, de ejemplos de situaciones de la vida diaria que por la misma situación de la vida diaria hubo un contagio y hubo un rebrote. Por lo menos en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón, hubo la situación de que una persona contagiada fue, y que era asintomática, fue a un restaurante cerrado con aire acondicionado. Y la misma estructura del aire acondicionado, la misma estructura del aire, fue la causante que se propagara y que todas las personas que estaban en ese restaurante fueran contagiados con COVID. Pasó también un ejemplo de una de las excursiones, no me acuerdo dónde era específicamente, pero era en China, en donde eran 2 buses y una de las personas iba contagiado, y a pesar de que era una excursión completa, solamente uno de los buses salió contagiado. Entonces, son unas realidades, y ahí vemos a Tigo y el catálogo de Muebles Hamar, y nos dan entonces esa idea, por lo menos nos dicen que hay que hablar, mira, por lo menos ese ejemplo, el banco te ofrece un trato y que tu dinero se te duplica cada 3 días. Si inviertes $1, obviamente, ¿cuánto dinero te tomará en una semana? Pues 3 por 7, 21. La respuesta precisa sería 60 días en una inversión inicial, imagínate. Eso ha pasado con el sesgo de crecimiento, porque después de 30 días habrá ganado millones de dólares. Mucha gente subestima la rapidez, mucha gente subestimó la rapidez con que este virus fue pasando. Si usted se recuerda, fue en marzo que empezó diciendo el primer caso en Panamá, y el primer caso en Panamá que salió a la luz, fue del profesor que estaba en el Bedman, el director del Bedman, que bueno, que lastimosamente falleció. Ese fue el primer caso conocido de COVID. Ese no fue el primer caso que entró a nuestro país. Pero el rebrote, el proceso de la rapidez con que aumenta esto, fue demasiado grande. Y en un par de semanas, pues ya estaba el viaje de gente. Y todavía a día de hoy está el pocotón de gente. Y yo, conversando con mi esposa, decíamos, oye, que es que están bajando la cantidad de casos nuevos al día de hoy. Ya bajamos de los 1000. Creo que ayer o antes de ayer estábamos como en 500 personas. Correcto, muy bien. Pero en el momento en que se va a abrir, ¿qué va a pasar? ¿Quién me lo puede explicar? A ver, que alguien me lo explique rapidito. Va a ocurrir un rebrote. Exacto, va a ocurrir un rebrote, pero ese rebrote no va a ser un rebrote de que si estoy contagiado, por mí van a haber 2 contagios. No, ese rebrote va a ser de, si yo estoy contagiado, va a haber al menos 20, 30 personas. Haz las multiplicaciones, haz el análisis numérico sencillo. No hay que ser un genio matemático para darse cuenta de las dificultades que van a venir ahora. Por eso el presidente decía, es que este es el momento más complicado, septiembre es el mes más duro. Sí, porque tiene algo que ver con lo que yo les decía, que era la campana de Gauss. Yo se lo estaba comentando hace un momento, y se los comenté, creo que en una de las clases, sobre las personas que son susceptibles
al sesgo de crecimiento exponencial está menos preocupada de la propagación del COVID. Es muy curioso eso. Mira, aquí tenemos nuestro crecimiento. Ajá, y aquí me gustó mucho este elemento que hicieron la gente del Universal, un diario mexicano, porque me dio este ejemplo. Nosotros tenemos tu crecimiento lineal y nosotros al lado tenemos un crecimiento exponencial del ejemplo ese que estábamos dando, que si tú invertías $1, entonces el banco te aumentaba eso en $3. Mira cómo se produce el crecimiento exponencial en 7 días. O sea, de una persona rebrotada, de una persona con COVID, las estimaciones pueden ser que en una semana haya más de 730 personas. O sea, haya más que la totalidad de los estudiantes de medicina a nivel nacional en la Columbus University. Tú puedes entender lo complicado que es esto, o sea, lo difícil que es esto, lo dificultoso que es esto, y ya no te digo en 2 semanas. Mira la cantidad de personas que puede haber en rebrote en 14 días si no hay el cuidado, si no hay la prevención, si no hay el cuidado. Añádele esto un sistema de salud que lastimosamente no está bien, no está bien estructurado, tiene problemas, es un sistema que en parte es de los años 80 y en parte es de los años 90 y hay partes que es del 2000 y así, con médicos, con especialistas que no son valorados, que no son remunerados, que están trabajando al 200%. O sea, es como que es así el ejemplo de la cómica esta de Burbuja, ¿cómo se llamaba? La niña esta que tenía superpoderes. A mí una comiquita así. Las chicas superpoderosas. así mismo. Burbuja, Bombón y... No acuerdo Y los- Bellota. Bellota era la otra. Esa misma. Bueno, las chicas superpoderosas así, me imagino que todos ustedes la vieron, porque ya ustedes son medio millennial por ahí, así que ustedes tuvieron que haberla visto. Y esa es la situación, ese es el problema y esa es la dificultad. Y por eso que se dice que el sesgo de crecimiento exponencial es tan importante para esto, ¿ok? Es un simple error matemático que puede costar vidas. Y entonces ahí llega el punto en donde decimos, ay, pero es que la matemática no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay otro ejemplo. Entonces, el crecimiento exponencial, y esta es una cosa muy curiosa, que el crecimiento exponencial se acelera en cuanto al tiempo. Pero si esta pandemia se comporta de forma exponencial, pero se comporta por medio de la campana de Gauss, voy a buscársela. Si ella se comporta de esa manera, entonces no estamos mal, no estamos tan mal. Voy a buscarlo aquí rapidito para compartir. Profe, ¿puedo agregar algo? Dime. Sí, ya. Lo que yo pienso que con el COVID es lo más complicado es que la cepa dura 14 días en manifestarse. Entonces es muy difícil saber si una persona está contagiada o no, y por eso es que ocurre lo que el crecimiento exponencial. Exponencial, exactamente. Esa es una de las... Ahí hay otro punto más complicado. Está el punto de las personas que son asintomáticas. Está el punto también de que muchos de los síntomas son parecidos a un resfriado o son parecidos a una influenza, son parecidos a otras enfermedades. Entonces, si yo tengo fiebre, mira, me pasó y lo comparto con ustedes ya en los minutos que quedan porque tenemos estos minutos de conversatorio sobre estas situaciones. A mí me pasó la situación siguiente. Mi hijo tiene 8 meses y bueno, es un niño que obviamente las defensas no están del todo desarrolladas. Y nos pasó que tenía fiebre, les dio fiebre. En un niño de 8 meses, de 7 meses, de 6 meses, la fiebre es muy delicada, es muy peligrosa porque pueden llegar a hacer convulsiones y dar problemas neurológicos más adelante. Fiebre de 38.4, que no bajaba ni siquiera con acetaminofén.
la fiebre se mantuvo, pasaron los días, fueron realmente, eso fue lunes, que él empezó lunes en la tarde, el martes pasó todo el día con fiebre, el miércoles decidimos ir a el Misacapsi. Fuimos y obviamente llegamos con fiebre, un niño con fiebre, y nos mandaron para la unidad de respiratorio. Ahí había gente con COVID, asintomática. Y entonces nosotros estábamos ahí. Bueno, mi esposa estaba, porque esa es otra que no dejan pasar a solamente uno por paciente. Mi esposa estaba ahí y mi hijo no tenía COVID. Y él estaba ahí también en esa situación. Y había gente asintomática. Y de hecho hubo una situación porque uno de los asintomáticos le dieron el kit, y él se fue cuando tenían que llevarlo en ambulancia. Y él se fue caminando de lo más tranquilo. Cogió un taxi y se fue caminando. Y se fue en el taxi. Así que imagínate. Ya el taxista es elemento de riesgo. Nosotros ahí estábamos y nosotros responsablemente guardamos nuestra cuarentena. Nuestros 14 días no salimos ni hicimos nada. No recibimos visita ni nada por el estilo. Porque no sabíamos. Al final era la situación de que el baby tenía los dientes, le estaban empezando a salir los dientes. Y eso normalmente da esas situaciones. Entonces, era como que no sabíamos. La doctora que lo atendió le dijo muy claramente, mira, si él tiene fiebre y esta situación persiste, tú tienes que traérmelo para hacerle el hisopado a un niño de 8 meses. Así que imagínate. Pero bueno, voy a compartirles aquí rapidito lo que es la campana de Gauss. Esto es la campana de Gauss. La campana de Gauss o la función gaussiana se utiliza mucho para hacer el análisis estructural de diferentes elementos en lo que es la distribución normal. Tiene que ver mucho en estadística. Yo le ruego al Señor, yo le ruego a Dios que el COVID-19 se comporte de esta manera, en donde tengamos un punto álgido, en donde tengamos la mayor cantidad de brote, pero que eso empiece a disminuir hasta que llegue el punto de que sea 0. Yo no me acuerdo si era la Filipinas, algún país así del Asia Menor, o sea, de esa parte allá, Malasia, no me acuerdo cuál era, que llevaba más de, creo que eran 130 días, 110 días sin un COVID positivo. De hecho, aquí en Los Santos pasó de que pasaron más de 16 días sin un tipo de rebrote en COVID positivo, lo cual parecía diagnosticar que el comportamiento era de la campana de Gauss, pero claro, hubo un rebrote. Es algo para tener en cuenta y es algo también para preocuparse, sí, pero usted recuérdese también, para no ser tan pesimista, que la influenza, que el resfriado y que otras afecciones respiratorias, y porque ahora vamos a ver también un ejemplo de una afección respiratoria y cómo se utiliza el logaritmo ahí, tienden a tener rebrotes. O sea, yo me puedo pasar años resfriado y con problemas así que al final, bueno, ya mi cuerpo ha generado anticuerpos. Pero, entonces, ese sesgo de crecimiento, ese crecimiento exponencial que nos hablan acá, nos hablan del crecimiento lineal, nos hablan del crecimiento exponencial, y por eso es tan importante y quería compartirlo con ustedes, para que ustedes vean las situaciones que tenemos nosotros con el COVID y cómo se utiliza el COVID dentro de las funciones exponenciales de las funciones logarítmicas. Compartirles también el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de un documento que fue una exposición maravillosa, que fue unas reflexiones que se hicieron. Y este documento, voy a inicio. Vamos a ver. Ajá. Es el Acta Latinoamericana de la Matemática Educativa, de la matemática educativa,
Y nos hablan de dos ejemplos muy interesantes. Un ejemplo nos habla sobre, un poquito, tiene que ver ahí con el número de Reynolds. Profe, disculpe la interrupción, Dime. pero es que no sé si usted sintió el temblor. Yo sí, acaba de temblar bastante fuerte y Es correcto. así normal. ¿No sintió el temblor, profe? Bueno, acá donde yo estoy no he sentido nada. No Porque sé. la gente está asustada en el grupo. Es acá en Chiriquí y en Bocas. Ajá. Ay, Dios mío. La gente mis chiricanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver el... Chicos, métanse bajo una silla, debajo de una mesa por si acaso. Vamos a ver, estoy viendo un video acá. Los considero, muchachos. Espíritu Santo de Dios. Ay, Dios mío, Señor. Mira, ¿qué sucede? Cuidado, se cae, Dios mío. Ok, da risa, pero sí. No se extrañe que viene un temblor así. O sea, no se extrañe. No se extrañe. No se extrañe que... ¿Por qué? Por una situación muy interesante. Nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Yo no sé si ustedes saben eso. Panamá se basa, o Panamá está ahí limítrofe al cinturón de fuego del Pacífico. Y ese cinturón de fuego es una línea que viene desde Estados Unidos por allá, que casualmente esa línea es donde está la falla de San Andrés, donde hay muchísimas películas ahí. Y sigue, 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 hasta Chile. Por eso que Chile es uno de los países con más actividad tectónica. Esa línea también pasa por allá por Japón, y por eso que Japón es uno de los países con mayor actividad tectónica. Esa línea, que es la unión entre de las dos grandes placas tectónicas, esa línea pasa por Chiriquí, pero también pasa por Azuero. De hecho, los que saben un poquito y han pasado por acá para Azuero, conocerán lo que es el puente del río La Villa. ¿Ok? Estamos hablando de historia, geografía de Panamá. El río La Villa, realmente esa situación, el río La Villa es un río que divide a Los Santos de Herrera. ¿Ok? Y para usted entrar a Los Santos, usted tiene que pasar por el río La Villa, o si quiere ir de Los Santos de Herrera, tiene que pasar por ahí. Eso sucede y eso se genera por el cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, en este documento que nosotros tenemos aquí, nos hacen análisis matemáticos por lo menos de la estenosis aórtica y de la hipertrofia ventricular. Pero lo que a mí me interesa más que otra cosa, que por cierto, que los que están con esa situación de que está temblando, y si sigue temblando, métase debajo de la mesa. Sí, por favor. Queremos tener los muchachos hasta fin de año. Me interesa el siguiente ejemplo. Me interesa el ejemplo de la fisiología respiratoria y de un análisis matemático que se hizo en la espirometría. Usted sabe, obviamente, que, como lo dicen ahí, que el sistema respiratorio, la idea principal es el intercambio de gases. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Pero esa situación que se funciona como un fuelle que nos ayuda a analizar para el proceso de diagnóstico, se usa como un instrumento llamado espirómetro para ver entonces cómo el sujeto expira una mayor cantidad y entonces luego expira con mayor potencia, para ver entonces realmente cuánto es la potencia que tiene en sus pulmones, por decirlo a grosso modo. Yo no soy especialista en medicina, soy especialista en matemática, pero a grosso modo es eso. Bueno, para ver entonces cómo están esos pulmones, hacer un análisis pulmonar más en detalle. Ese análisis, por lo menos nos los dan aquí, nos los dan con la siguiente gráfica, que se estructura de forma, esa medición, que es una medición simple, y este trabajo lo hacen por medio de funciones. Se dan cuenta que el mínimo es el 25% y la intersección en las funciones, el máximo, que sería el 75% en el análisis con el espirómetro. Y
con esta pendiente, con esta estructura que se genera de aire, nos dan con resolver y volvemos a lo mismo y caemos a lo mismo con la campana de Gauss, con una expresión matemática siendo e a la menos e elevado a la menos x al cuadrado, siendo entonces una expresión logarítmica, y con esa expresión logarítmica que nosotros tenemos ahí, ellos hacen un análisis muy interesante de cómo se estructura, cómo se elementa para ver el proceso de expulsión matemáticamente hablando. Este documento es muy interesante. Yo lo voy a subir en la plataforma y yo se lo voy a mandar. Y entonces básicamente con estas estructuras o con estos elementos se puede hacer el análisis si una persona está bien en forma respiratoria o si no está bien en forma respiratoria, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del COVID-19. Profe, disculpe que lo interrumpa, agregando también, eso también va en base y entrelazado con lo que es la oximetría por pulsación. Exactamente. Espero que en el día de hoy, que ha sido una clase diferente, que ha sido una situación diferente, porque a mí me gusta de hacer las cosas un poco diferentes siempre, que no sea solamente yo un tablero y un piloto. No es que me dé pereza, no es que me dé pereza. Yo por mí me pasaba días y días y días explicándolo a ustedes con un tablero y un piloto. No es que dé pereza, pero espero que hayan comprendido un poco, con mayor medida, un poco de mayor forma, cómo podemos utilizar o a dónde están lo que son las funciones trascendentes. Recuerden las funciones trascendentes: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, las funciones exponenciales, el epsilon, el número, la constante de Gauss, que se llama, la constante de Euler, perdón, y el logaritmo exponencial, el logaritmo de base 10 y el logaritmo natural. Curioso que nadie me habló del logaritmo natural. No vi nadie hablándome del logaritmo natural. Y el logaritmo natural también tiene chichita, también tiene cositas interesantes. Profe, nosotros le mencionamos el logaritmo natural. Bueno, no te escuché porque me lo hiciste muy rápido, Sara. Puede ser que me lo haya hecho muy rápido. Porque yo, si tú te diste cuenta, yo estaba tomando apuntes de todos los que me dijeron. Bueno, nosotros lo teníamos en el PowerPoint, pero no nos dio tiempo. Ramiro rapió como Eminem. Ey, Ramiro fue el mismo Eminem. Profe, usted tenía que ver cuando estaba practicando, Dios mío. Yo me hubiera gustado, Pero bueno, espero que la clase le haya gustado. Sé que no es fácil, son 5 minutos, son exigencias. Oh, profe, ese 5 minutos me tenía más nerviosa, que se me trabó más la lengua que... Pero pero es importante de que usted vaya desenvolviéndose, porque usted va a ser un médico y usted va a tener poco tiempo para explicar muchas cosas. Piénselo. Usted va a ser un médico y usted va a tener poco tiempo para explicar muchas cosas a personas que no tienen el conocimiento que usted tiene. Entonces hay que saber manejar los tiempos que nos van a trabajar. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado estas exposiciones. A mí, por lo menos, en lo personal, me encantaron. Vi cosas muy interesantes, los cuales quiero seguir viendo. Y bueno, nos vemos el día miércoles. Para los que no estaban, el día miércoles empezaré resolviendo el problema número 4 de la prueba. Problema con chichita muy interesante y con cositas muy diferentes e interesantes. Así que nos vemos el día miércoles. Saludos, muchachos. Nos vemos, profe. Saludos. Chao, profe. Chao, profe. Recuérdense la mascarilla, por favor. Chao, profe, bendiciones. Chao, profe, cuídese. Amén, igual. Bendiciones para ustedes. Chao, profe, bendiciones. Igual, bendiciones. Nos vemos, profe. Nos vemos.